En una época en la que recibimos golpes de información a diario y de manera indiscriminada, resulta más difícil que nunca encontrar la verdad. Hemos pasado de la información en formato menú del día a una interminable carta gastronómica de degustación donde elegir qué versión nos creemos de un mismo hecho. Una realidad, infinitas verdades. Puedes elegir la que más te guste o la que más combine con tu ideología. También puedes decidir quedarte con la que más te enfade o la que te dé la razón y te venga muy bien para una buena discusión. Puedes elegir la que menos te asuste para no sufrir o la que te alarme por completo y haga juego con tu miedo. Da igual. Ya existen sabores y sinsabores para todos los públicos. Y así vamos. Mientras estamos en lo de elegir o exigir la verdad ahí fuera, ni siquiera sabemos si estamos preparados por dentro para recibirla. La verdad está ahí fuera, decían Mulder y Scully en Expediente X. La verdad está ahí fuera. ¿Seguro? Corría agosto de 2018 y estábamos en Girona. Recuerdo que estaba con mis compañeras del grupo de teatro y estábamos allí porque habíamos sido seleccionados para participar en el Festival Internacional de Teatro de esa ciudad, de Girona. Y estando allí nos dimos cuenta pronto que no iba a ser para nosotras un festival al uso. Sí que es cierto que era la primera vez que acudíamos a un festival en el que había convivencia entre los grupos, había que estar allí varios días, poder ver otras obras y eso era muy interesante. Pero tuvimos la impresión desde el primer momento que en nuestro caso nos iba a ser complicado. Efectivamente, no andábamos muy lejos de la realidad cuando una tormenta de lluvia, el día que nos tocaba actuar, nos truncó los planes de interpretar nuestra obra de teatro, La ciudad sitiada, ya que era un teatro al aire libre. La verdad es que aquello nos tumbó bastante el ánimo, pero he de reconocer que si por algo fue maravilloso ese festival y esos días, fue por las personas que conocimos allí. Entre esas personas se encontraba un hombre al que recuerdo que vi llegar desde la mesa donde nos estábamos tomando una cervecita. Lo vi a lo lejos, ese aire bohemio, esos andares despistados, y esa parada que hizo donde estábamos nosotros, como por arte de magia. Enseguida nos dimos cuenta que era argentino, obvio. Y desde aquel momento se convirtió en una de esas personas a las que no puedes evitar verlas como un maestro, como alguien sabio,
como alguien a quien admirar. Un hombre dedicado al teatro toda su vida y que ama el teatro desde niño. ¿Cómo no admirarlo? Gerardo Schwartzman, buenas tardes, buenos días para ti. Buenos días para mí. Qué todo, qué lindo, qué orgullo, qué emoción, qué multitud de sentimientos y emociones me da ponerme en contacto con vos y más en esta instancia, de este proyecto tuyo que me parece fabuloso y que significa que seguís moviéndote. Pues lo mismo te digo, Gerardo, lo mismo te digo. La verdad es que muy emocionado cuando empecé el proyecto también en mi cabeza con respecto a las charlas, a las interesantes charlas que se pueden dar respecto al teatro y a la vida, dije, tiene que estar Gerardo. Tiene que Qué estar Gerardo, lindo, seguro. Digo, además es qué argentino, lindo. seguro que habla bastante. La entrevista con un Ahora, argentino, una entrevista con un argentino de la mitad ya te la he hecho. sí, Y para claro, alguien que está claro, claro. empezando como yo en el tema de las entrevistas nos viene muy bien. No, pero sobre todo porque por esa sensación que se me quedó a mí cuando me encontré contigo en el camino, Claro. ¿qué año sería? Hace 2 años, 18, sí, 2018. 2018, en Girona, en el festival. Tal cual, tal cual. Ese festival donde ni yo te vi actuar a ti, ni tú me viste actuar a mí. Tal En mi cual. caso, porque la lluvia no lo permitió, y Sí, en tu caso, porque creo que cuando tú actuaste todavía no nos habíamos conocido y no había habido exactamente, exactamente. oportunidad. Sí, Pero sí, no tuve sí. ninguna duda cuando te conocí. Dije, no me hace falta haberle visto para saber que es un gran actor. Bueno, por lo menos quedó la sospecha. Eso Mutuamente es, nos quedó la sospecha. eso es, Sí, pero eso uno es. viste que tiene un basamento para darse cuenta cuando encuentra con el otro las posibilidades. No digo que seamos buenos. Con encontrar lo profundo al otro, ya hay una base de seriedad, de concepto, de preparación, de formación, que garantiza que lo que el otro está trabajando tiene que estar bien. Ujú. Eso ya, ese respeto que ya se ve en el otro, en su trabajo, ya garantiza un... Yo siempre digo que cuando los que hacemos teatro, con cierta dosis de seriedad, claro, mínimo en lo nuestro es un 7. Mínimo, en la escala de 0 a 10, mínimo cuando nos subimos a escena es un 7. Nunca podemos estar debajo de eso. Eh, Ujú. eh, la dignidad ante todo. Puede que algún día en teatro tengamos algún trabajo descollante y tal, lo cual es a lo que apuntamos, por supuesto, pues la vida nos va acercando. Pero la seriedad nos permite siempre estar en un 7, un 8, porque aparte es lo que merece la gente que se acercó a vernos y lo que nos merecemos nosotros por el respeto que le tenemos al laburo, claro. Eso es, eso es. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás por allí? Lo primero es, bueno, viste cómo nos pegó a todos esta instancia de la pandemia. Eh, Me pasan varias cosas. Una es que debo reconocer que soy un afortunado y que sería injusto quejarme porque la situación en la que me atrapa esta instancia es, es de privilegio, o sea, estoy en un lugar privilegiado, con una estética privilegiada, en compañía privilegiada, hay varias ventajas, un espacio que me permite desplazarme, no estoy hacinado, cosa que le pasa a mucha gente, entonces a la hora de quejarme, creo a la hora de quejarnos, debemos ser cautos, porque hay gente que la verdad que está mucho, mucho peor. Mm. Sin hablar de la gente que se enferma, pero aún la gente que no se enferma la pasa peor, pasa necesidades de toda índole que a nosotros nos pasan por el costado. Y eso me encanta cada tanto revisarlo, pero bueno, corriéndonos del egotismo que genera el estar siempre hablando de uno, además de eso, después de las angustias de cada uno, que es independiente del bienestar que uno tiene dentro de esta cuarentena.
es angustiante, pero también hay que tener un horizonte, de decir, bueno, ojo, mirá lo que pasa afuera. Y lo que pasa afuera para otros es más complejo. Ujú. Sí, sí, sí. Es qué interesante y qué bonito también es agradecer, ¿no? Agradecer en los momentos complicados cuando te encuentras en una situación que viendo cómo están otras personas, decir, bueno, eh, soy consciente de lo que hay ahí fuera, agradezco todo esto que tengo alrededor que me permite, bueno, pasarla de la Claro. mejor manera posible, pero sin perder la perspectiva de lo de fuera también, ¿no? Y mirá, una de las... Hay una diferencia, hay muchas diferencias respecto entre América Latina y Europa en muchas instancias, hay muchas, ¿no? O sea, ustedes tienen un historial de muchos años, no importa, 400, 500, 600, 700, miles en algunos casos, mil por lo menos de años de culturas, con las prolijidades y desprolijidades que hayan tenido, pero que sentaron unas bases de progreso que en América Latina no existen. O sea, existen unas diferencias mucho más palmarias que las que existen en Europa, mucho más palmarias. Y no te hablo de los países nórdicos, que ya ahí es supremo y supino lo que estoy diciendo. Te hablo de los países de Europa Central, de Europa Occidental. Eh, y Europa eso, la vieja, ¿no? Europa la la vieja. vieja, muy bien, gracias, Europa la vieja. Y eso en América Latina no está, no está. Lo que acá se conoce como Villa Miseria, o en Brasil se conoce como las, las favelas, Favelas. eh, favelas. En Europa no existen. No existen asentamientos de miles o cientos de miles, o en algunos casos millones de personas. Río de Janeiro tiene algo así como 150 favelas. Ujú. 150 favelas. Que es un número que es extraño visto desde Europa, porque de Europa la imagen está el Cristo Redentor con Sí. las playas de Río de Janeiro, que son hermosas, Ipanema y todo eso, pero no aparece lo otro, que es la gente aislada. Y en Buenos Aires o en Córdoba, que es una ciudad argentina, o en Rosario, o mismo aquí en el sur, un poco menos quizás, hay asentamientos donde las necesidades básicas no están, no estuvieron y vaya a saber uno cuándo estarán cubiertas. Las básicas, 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 básicas. Y eso hoy, en esta instancia de la pandemia, crece exponencialmente la diferencia. ¿Y por qué? Porque cuando a uno no le dicen quédate en casa, quédate sería acá en América Latina, en Argentina, y ahí quédate en casa sería, con una Sí, diferencia, claro, más esdrújulo. eso es. Cuando dicen quédate en casa, sí, déjame, bueno, sí, la verdad que tenés razón, porque el virus hay que ir a buscarlo para que no se enferme, mejor quedarse en casa. El tema es cómo hago para quedarme con cierta dignidad. ¿Cómo hago para quedarme? Primero, porque no tengo sustento, no tengo sueldo, ingresos como para soportar esta instancia. No estoy hablando en contra de la cuarentena, digo la situación, ¿no? Me Ujú. parece que es lo que está bien lo de la cuarentena, pero digo la situación, ¿cómo hago? Y aparte, somos 8 viviendo en estos 4 por 4 metros en algunos casos. Son 16 Sí. metros cuadrados para 8 personas con un baño y a veces no tenemos el agua. Y eso te lo multiplico por millones. En Chile, en Uruguay un poco menos, eh, en Brasil, en Bolivia ni hablar, Perú, que está pasando por una situación que no tiene, casi no tiene solución, eh, Colombia, bueno, situaciones que desde Europa es más difícil de ver porque cada cual es normal que se mire el ombligo, y es normal, porque bastante también cada uno tiene sus angustias, la verdad que cada uno Sí. tiene sus angustias. El tema es cuando uno se para y dice, bueno, para, veamos cómo es la angustia de cada uno para ponerlo en un plano honesto, en un plano de realidad, ¿no? ¿Cómo la estamos pasando nosotros, vos y yo, Ujú. en la cuarentena? Si esto que acabo de hacer, la respuesta a tu primera pregunta es cómo andás, no me quiero imaginar el tiempo que va a durar esto. No, no, no te preocupes. Vamos a tener tiempo. También es cierto que todo esto ha llegado en un momento que yo hace tiempo atrás hablaba con algún compañero, con amigos y decía,
yo no sé si el mundo o el planeta alguna vez ha estado gobernado a la vez diferentes países por semejantes sujetos. Sujetos, es raro, sí, sí, Porque, sí, sí. porque hay personas al frente de países importantes que creo, no, sin nombrar quién, pero ni en las películas más trágicas o cómicas que podíamos ver de Hollywood, sobre todo comedias, nos podíamos imaginar que podía existir un personaje que hoy es real. Claro. Hoy es real y pasan en muchos países, ¿eh? Pero no solo, perdona que te interrumpa, no solo es real, sino que aparte, si en vez, yo sí voy a dar el nombre, no tengo el plurito, pero si en vez de haber sido el presidente de una de las supuestamente potencias del mundo, como hasta hace poco parecía ser Estados Unidos, que hoy no lo es tanto, si en vez de haber sido el presidente de Estados Unidos, hubiese sido el presidente de algún país latino o del tercer mundo, diciendo, che, tomen la bandina, que es como lejía, ese tipo estaría preso por el Tribunal de la Haya por delito de lesa humanidad. Pero sin embargo lo dijo el presidente de Estados Unidos y no pasó nada. No Si el pasa nada. señor sigue siendo presidente, después de decirle a la población, tomen lejía. Y que hubo gente que, por supuesto, como es el presidente de la nación, tomó lejía. Yo tengo fíjate, con respecto a eso, no seré yo quien defienda a Donald Trump, pero Claro. claro, yo como lo veo, mira que este programa se llama Máscaras, estamos hablando Sí, de personajes, es muy interesante. Yo lo veo, lo primero yo veo a ese hombre y me parece que es como un niño que se ha comprado un país, sí. ¿vale? Muy bien, Entonces, muy bien. y digo un niño, bueno, un niño de mucho dinero, un niño mimado, Sí, sí. que se ha comprado un país y como es un niño, dice todo lo que se le pasa por la cabeza, sin filtro, ¿no? Él, dada su posición, probablemente toda la vida ha hecho lo mismo, nadie le ha parado los pies por el poder que habrá tenido en todos los aspectos Toda la vida, toda la de vida. su vida. Alguien que nace de cuna en el dinero, ¿no? O sea, tu cuna son billetes, ¿no? Obviamente tu conexión con la realidad, con lo real, es completamente, vamos, burbuja, ¿no? Estoy en una burbuja. Yo Sí, o sea, no veo la realidad, ¿no? Entonces, es una persona que habla y dice todo lo que se le pasa por la cabeza y con respecto a eso que comentabas, claro, a él se le ocurrió hacer ese comentario en medio de una rueda de prensa. Oye, ¿y no podríamos buscar la manera de que con lo que se lava la gente las manos lo podríamos inyectar, ¿no? Y aquí tú te pones a pensar y dices, qué descerebrado, ¿no? Qué descerebrado sí, este tío. sí. Pero resulta que al día siguiente hay no sé cuántas personas que, lo que comentabas tú, que han ido al médico porque han probado a hacerlo. Vale, Sí. y yo aquí hago una reflexión. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ese presidente y hasta dónde llega la responsabilidad personal de quien decide inyectarse eso? Porque yo creo que si algo, es mi opinión, pero creo que si pudiéramos tomar en consideración este parón que hace la realidad y hace la vida, es para decir, ¿qué responsabilidad empiezo a tomar yo sobre lo que me cuentan y sobre lo que yo puedo hacer o no hacer? Quiero decir, ¿voy a depender de hacer todo lo que me digan o empiezo a pensar qué es lo que nace de mí para hacer y lo que por lógica y sentido común no voy a hacer, ¿no? O Sí, sea, siempre ponemos un poco el foco en todos estos personajes que hablan día tras día y que son titulares aquí, son titulares allá, en todos los lados, ¿no? Pero, sí. pero ¿qué podemos hacer nosotros, gente y personas de a pie, eh, para coger las riendas propias y hacer nuestra vida, ¿no? Y al final, si eso va cambiando y la gente va entrando en esa dinámica, se puede producir cambios de aquí a no mucho tiempo interesantes, pero es Sí, complicado.
Es Es complicado. complicado porque ahí tenemos un tema que existe en todos lados, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados, que tiene que ver con los medios de comunicación. O sea, esa persona que tomó lejía porque se lo dijo Trump, es muy probable que el día de la elección haya votado, haya puesto el voto por Trump. Es muy probable, la posibilidad es muy alta de que algún Sí. seguidor de él, que ganó, si bien había perdido en cantidad de números de votos con Hillary Clinton, ganó. Es lo más Por esa seguro que cuestión de fuera los... votante él. Es lo más seguro. Para que ese señor norteamericano medio le haya puesto un voto a Trump, tiene que haber tenido colonizada la cabeza, porque es muy difícil poner un voto a un tipo, un descerebrado como ese, como nos pasó en Argentina también, en tantos otros países, o mira Brasil, por ejemplo. Pero para poner ese voto, bueno, sí, evidentemente tiene que estar manipulado de forma muy inteligente por los medios que te hacen creer que un tipo como Trump puede ser presidente de una nación. Entonces, eso que vos decías, de que nos da la posibilidad de generar nuestros propios medios de racionamiento, por esto de las culpabilidades, quién es el culpable, Trump que lo dice o el tipo que lo consume, es cómo hacemos para no tener colonizada la cabeza. La colonización que nos generan, en el caso de ustedes, los medios, que qué sé yo, Prisa tiene no sé cuántas radios y medios y qué sé yo, lo que diga Prisa es verdad, es verdad, Sí, sí, es verdad, sí. es verdad. El, Y, el y te- en, y en- y en Estados Unidos lo que diga Fox es verdad. Y acá en Argentina lo que diga el grupo Clarín es verdad. Y en Brasil lo que diga Globo es verdad. Y así va por todos lados. Y la gente lo consume, o por las radios, o por la televisión, o por los medios gráficos, y lo que dicen es verdad. sí, Y eso, es coger la y eso realidad, permite, retorcer la sí, realidad y tal cual, tal cual. convertir una visión concreta sobre la realidad en una verdad, Exactamente, que exactamente. puede ser una mentira, pero esto es que se suele decir que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Bueno, Eh, claro, claro, Ujú. claro. Me estaba viniendo ahora a la cabeza, hace un par de días terminé la serie de Chernóbil, Buenísima. buenísima, y me llamó muchísimo la atención. Ya había visto algún documental, sabía un poco la historia, pero cómo trataba esa parte de comunicación, esa parte de cuál es la verdad, Claro. esa parte de esa ciudad que está a 4 kilómetros de la central nuclear, que explota el reactor, lo que está saliendo por ese incendio y por ese reactor mata directamente, o sea, mata Sí, todo lo que pilla en kilómetros a la distancia, sí. alrededor, y durante 37 horas esa ciudad no se evacúa. Mm, Y en esas 37 horas ya hay constancia, por cosas que dicen varios, de que eso mata. El gobierno lo sabe, ¿no? sí. Pero aquí llega una de las máscaras, la del orgullo, el orgullo nacional, ¿no? El orgullo patrio, más en aquellos tiempos de los bloques, de la Unión Soviética contra Estados Unidos, ¿no? Esa guerra fría que estaba todavía ahí a punto de llegar casi a la caída del muro de Berlín, que fue con lo que un poco terminó toda esa guerra fría, pero estaban en plena batalla, ¿no? En todos los niveles. Eh, y me llamó muchísimo la atención cómo el orgullo, cómo la máscara del orgullo de un país puede obviar o rechazar posibles ayudas que te puedan llegar de otros países, porque obviamente los países de alrededor están en peligro también. Es decir, había una escena que recibían un robot de Alemania Occidental, que se supone que era el enemigo, Sí. que se supone que era capaz de admitir más radiación, de soportar más radiación. Entonces lo podían llevar a un sitio concreto donde estaba la mayor radiación, ¿no? Y llegaba el robot allí y en cosa de 2 segundos se desintegra. Y el ruso estaba muy enfadado, muy enfadado. ¿Pero qué nos han mandado? Y resulta que a los alemanes les habían dado datos de radiación mucho menores de lo que era en realidad Engañosos, por no claro. dar la imagen fuera de que lo que había ahí era una Claro. catástrofe sin precedentes. Sí, 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 Y claro. no contento con eso, habían metido 3 buzos
para solucionar un tema de unas tuberías en la parte de abajo del reactor que el gobierno dio por muertos y resulta que no habían muerto. Es decir, el gobierno, de cara al exterior, en toda esa propaganda hacia afuera de aquí no ha pasado nada, había dado 3 muertos poniéndolos de héroes. Estos son nuestros héroes. Sin embargo, estaba ocultando los miles de muertos que iba a haber Sí, y que algunos estaba habiendo ya, ¿no? Creo que al final ponía que reconocieron 31 fallecidos sí, 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 una en locura. la catástrofe de Chernóbil. Y fueron miles y a día de hoy, bueno, es una zona que sigue en exclusión Sí, que continúan, tal cual. y efectivamente, de hecho, yo tengo unos amigos que cada verano traen una niña de la zona de Chernóbil, ucraniana, Mirá, porque a día de hoy esos niños necesitan pasar meses fuera de allí para limpiar, ¿no? Estamos hablando, y es curioso esto que hablabas de la comunicación, de qué es la verdad y de qué se cree el pueblo, porque durante muchísimos días la población que estaba alrededor vivía con normalidad, sin miedo, obviamente, sin alarma y sin obviamente. nada, y estaban radiándose porque que la mayoría murieron al tiempo. Entonces, este juego de que se ha dado también un poco con el coronavirus, alarmar, no alarmar, cómo somos tan, ¿cómo decirlo? Tan sensibles a la información que nos pueden dar como una verdad y creérnosla o no creérnosla, ¿no? Entonces, qué complicado es manejar eso desde de ser una persona de a pie que tiene un acceso a muchísima información, mucha más que lo que se tenía antes, pero ¿dónde la seleccionas? ¿Dónde la coges? ¿Cuál es verdad? Claro, ¿cuáles son tus referentes? Ahí El está. tema es así, con la gente que tiene poder mediático, por decirlo de alguna manera, termina siendo referente, y esos referentes en algunos casos pueden ser gente muy dañina. O Eso sea, es. si uno puede cruzarse con ellos en algún lugar y decir, me quiero sacar una foto contigo, con un periodista, un deportista o quien fuere, que es conocido masivamente, pero no tiene ninguna santidad, Ujú. no tiene santidad en su ser. Es conocido, pero no lo que él diga es palabra santa, porque puede ser dañino, que es lo que pasa, por ejemplo, con este caso que decimos, el presidente de un país. Ni te hablo de Estados Unidos, si querés, nos vamos a Bolsonaro, que está acá, que es un tipo que tiene un nivel intelectual más que bajo, terminó siendo presidente de un país que tiene 150 millones de habitantes y ya se le murieron no sé cuántos miles, el tipo no hace Sí, nada. Y es un perfecto, casi es un perfecto genocida, que sí. tendría que estar preso en algún lugar y sin embargo tiene seguidores, la gente se saca fotos con él, la gente se pone Ujú. camisetas con su foto y festeja las cosas que dice. Que Sí, haciendo un salto en la analogía, sería como que un tipo caminara al lado de Hitler y festejando, y que todos digan, mirá qué lindo el que está con el de bigotitos, y lo tomarían como normal. ujú, ujú. Eh, bueno, eso, de alguna manera Goebbels, que era el propagandista de Hitler, sabía cómo hacerlo, Sí, sabía cómo sí. hacerlo, hacer creer que era gente de bien, y que había que Ujú. expulsar a los enemigos estos que hay que expulsarlos, de la manera que había que matarlos. Y la gente termina creyéndolos. Sí, La gente termina creyéndolos. Hay alguna gente que ya está grande, por supuesto, que perteneció al partido nazi, que decía, yo no soy ningún asesino, pero yo les creía. Yo claro. les creía. Sí, ¿Por sí, qué no sí, les iba sí. a creer? Le pueden acusar de ingenuo, de lo que querramos. Bueno, intentamos, esto volvemos a dar vuelta alrededor de lo que decías vos de eh, cuán culpable es el que dice la elegía y cuán culpable es el que se la toma. Mira, te lo voy a llevar al plano teatral también, ahora que Sí, esto que tiene que ver con los medios y tal. Y lo digo sin ningún tipo de queja, ni mucho menos. Simplemente es algo a lo que estamos habituados los que hacemos teatro. Eh, Argentina, como bien sabes, es un país largo, sí. grande, ¿no? Y yo hace muchos años que hago giras por el país. Ujú. Giras en pueblos, en ciudades, en lugares donde hay por ahí quizás pocos teatros y tal.
y yo soy actor de teatro sin acceso a la televisión, no tengo una proyección mediática, Ajá. ¿no? Que no me permite tener una divulgación a nivel masivo. O sea, de hecho, mis expectativas son siempre teatros, capacidades promedio, 60 personas, 70 personas, ¿no? Los que estamos acostumbrados a ese Ujú. tipo de teatro. Y me ha tocado en algunas oportunidades cruzarme en medio de giras con elencos de esa gente que hace de esas, más que comedias livianas, son peor que livianas, es de muy Sí. escasa calidad, tanto técnica como artística, de toda índole, pero tienen un peso muy fuerte que es el ser proyectado por los medios, o sea, los famosos que acá y allí creo que se llaman mediáticos, ¿no? Ujú. Los que la gente dice, uy, vi tal en televisión y me lo crucé y es más alto, es más bajo, tiene más teta, tiene menos teta, la que se quiere sacar la foto, ¿no? Sí. Y a mí siempre me causaba gracia que en los lugares, en los pueblos a los que yo tenía que llenar un teatro de 60, 80 personas y para poner un valor ridículo a 100 pesos, por decir un número, cualquiera, no importa, y caían los otros que todos sabíamos que su calidad es escasa, pero su proyección mediática es altísima. Y la entrada era, primero, en vez de ser un teatro para 60, 80, es un teatro para 500, ponele, y el valor de la entrada era septuplicaba o octuplicaba mi valor de entrada, y sin embargo no, era más normal que fueran a ver a esos. Ujú. Uno se pregunta, ¿no es raro? O sea, la pregunta que yo igual ahora ya tengo 60 años, no me pregunto si es raro, pero digo, qué cosa, ¿no? O sea, ¿cuál es la búsqueda de ir a ver ese espectáculo que en líneas generales no tengo la sospecha, tengo la certeza de que es de bajo nivel artístico, sin embargo estoy dispuesto a poner eso para acercarme a este referente? Este otro no Ujú. es un referente, yo sé que hace teatro, me imagino que debe ser bueno porque está girando por el país haciendo funciones, pero el otro es mi referente. Y bueno, y eso me parece como una analogía perfecta, una Sí, sí. analogía. Al final es una cuestión, sí, es un poco la proyección mediática manda mucho, en tanto en cuanto eh, ahora también se mueve mucho todo por el alcance que puede tener un determinado proyecto, que se tiene que traducir en tema económico, obviamente, después Sí, para ver un beneficio. Y al final, claro, si cuentas con actores, actrices, personas que tienen más alcance quizás en redes sociales, que al final te viene dado claro, sobre todo por la televisión, por lo totalmente, mediático, por los totalmente. medios de comunicación, eh, muchas veces yo creo que pasa que la parte de calidad artística queda como en un segundo plano y se ve un poco más, se va un poco hacia el beneficio, hacia algo más Sí, empresarial, hacia algo tal más cual, económico. tal cual, tal cual. Yo no me animaría a decir segundo plano, yo lo pondría en un tercero o cuarto plano, lo digo sin ironía. Me parece que me quedo corto si digo que lo artístico queda en segundo plano, porque casi que es lo de menos, casi que es lo de menos. O sea, alguien que triunfa por estar meses encerrado en una casa y lo firman Sí. durmiendo o intentando hacer amor bajo la sábana filmado en oscuras o abriendo la heladera para comer un arroz en Gran Hermano, Ujú. termina siendo famoso. Y cuando Sí. salga de ahí, la gente se va a acercar para estar cerca de él porque te vi por la tele, es increíble verte de carne y hueso. Vos eras el que abría la heladera y sacaba el yogurt. Yo te vi. Y te vi cómo te bañabas y te ponías shampoo. Una cosa que lo artístico ahí no está. Ahí no está lo artístico. Es otra cosa. Es otra cosa. No Es sé otra qué es. cosa. Es Es otra otra cosa. cosa. Sí. Sí. Hablando de esto, ya que estamos en ello también y hablando del teatro, para ti, Gerardo, ¿qué ha supuesto en tu vida? Digamos, ¿qué ha supuesto en tu vida dedicarte a la interpretación, ser actor? Eh, Básicamente todo, porque, o sea, hay un aspecto que tiene que ver con la familia, ¿no? La cotidianeidad de la paternidad o de todo lo que conlleva la vida amorosa. Y lo otro es la búsqueda
de sacar algo que me parece que se me complicaba seriamente, de no haber cogido esto, de no haber agarrado esto. Eh, yo era de chico muy tímido, Ujú, pero tímido. Y eh, cuando ingresé a la secundaria, eh, hubo lo que sería el séptimo grado, el último grado de la primaria, no lo hice porque yo creí que era inteligente, que de hecho creo que lo era. Entonces ingresé a una secundaria sin haber hecho ese séptimo grado, con lo cual a esa edad yo tenía un año menos que mis compañeritos. O sea, ellos tenían 13, yo tenía 12. Lo cual suponía una diferencia más que importante, no es como ahora, es muy importante a esas edades donde nos estamos formando en esa suerte de preadolescencia. Mi vínculo hizo que me retrajera más aún, porque era ujú. eh, más tontuelo, si se quiere, más ingenuo, si se quiere, con una posibilidad de acercamiento a los otros difícil. No porque sufriera bullying, ni mucho menos, jamás, no pasa por ahí, pasa por mí, como la forma de vincularme, cómo descollar en esa instancia donde tenés un año menos que los demás, que Ujú. ya son más varones, más machitos que uno, o más, tienen más posibilidad de vincularse con el universo femenino, o el sexo que se escoja, pero digamos, más posibilidad de vinculación. Sí. Eh, y ya a esas alturas, la, la forma que yo buscaba era la de la expresión. La forma que buscaba de conectarme era a través de esa, nunca mejor dicho, y en homenaje a tu programa, mi máscara. La Ujú. máscara que utilizaba para poder salirme de ese cascarón. Eh, el tiempo, a medida que fui creciendo, me iba como, yo no sé si confirmando, no puedo asegurar que me haya confirmado eso, pero sí que me fue llevando sin que yo lo he escogido. No es que yo decidí hacerlo, me fue llevando, como una suerte de necesidad fisiológica. Como una suerte, ahí está, sí, como una especie de necesidad fisiológica, de, de, Algo de que nacía expresarme, de claro, dentro. de expresarme, exactamente, de expresarme a través de una máscara, a través de un personaje, a través de una obra. Mira, viste, el teatro, la sensibilidad a la que uno llega cuando hace teatro, tiene que ver con no solo un texto, sino la comprensión de ese texto. Y la comprensión de ese texto y la sensibilidad de los personajes que están en ese texto, más la sensibilidad de aquel que lo escribió. Entonces, todo es un cúmulo de sensibilidades. Y ese cúmulo de sensibilidades, si lo tomamos con los poros abiertos y tal, también nos llevan a un mundo de sensibilidades a nosotros. Entonces, somos más llorones, somos más sensibles a la hora de vincularnos con eso, que nos permite, es como si estuviéramos viendo, en realidad es como lo que le pasa a alguien que ve una novela, que es Sí. una novela por la televisión, que se sensibiliza con lo que le pasa al otro. Acá, bueno, nos hacemos cargo nosotros, ¿no? Atravesándolo nosotros, que creo que tiene la misma validez, a los efectos de la emoción tiene la misma validez, creo que la misma. No pongo en un estadio mejor una que otra sensación, de aquel que se compromete emocionalmente con lo que le está pasando al otro, porque lo creo, lo creo. Ujú. Y como cuando los que hacemos teatro o pretendemos hacerlo, eh, queremos creernos lo que le pasa al personaje. Para poder, si yo creo, vos me vas a creer. Si yo no me lo creo, es una tontería. Entonces, para llegar a esa sensación de creerse al personaje, para poder creer lo que me está pasando, eso, en mi caso en particular, funcionó como una máscara saludable. Ujú. Es interesante la parte de la sensibilidad que hablabas, como esa necesidad de poder sentir, ¿no? De que fuera del escenario, en la vida, en el día a día, sentir.
ser sensible a las cosas que suceden a tu alrededor, es como un poco de loco, ¿no? Es muy curioso, pero si hay algo que está sucediendo a tu alrededor que quizás te puede hacer llorar en el día a día, en un metro, por ejemplo, metido en un tren, metido en un autobús, no Sí, sale, no sale. En general no sale, en general no sale, es decir, lo guardamos. Ahí la máscara que colocamos es una máscara más dura, ¿no? Más de esto no me afecta, ¿no? Pero sí. la parte de interpretación que hablabas, esa necesidad de poder ser sensible a lo que sucede, es muy valiente. O sea, yo lo interpreto como muy valiente. O sea, en los días en los que estamos, permitirse, darse el permiso para sentir, es casi de valientes. Sin duda, pero aparte le agrego que me parece que eso lo puede llegar a tener también como búsqueda un médico pediatra o un Mm. fontanero o alguien que esté al frente del metro, que sea el conductor del metro. O sea, todos por el carril que fueren, por el Sin carril que duda. buscaron, Sí. por el carril que buscaron, para, para porque todos tienen la sensibilidad a flor de piel, algunos la reprimen, nosotros también, nosotros también, nosotros también, nosotros también. En Sí. algún momento la Sí. represión, sí, es así. Por conveniencia, por dificultad, por represión, por lo que fuere, pero y a los demás le pasa lo mismo. Nosotros buscamos, al menos en mi caso en particular, esa vía de escape, esa mascarita. Por ahí el fontanero buscó como máscara tener las herramientas para eso, pero cuando llega a su casa es un pianista de colección o Ujú. un lector de cuentos y novelas que llevan al amor y no lo sabemos, no lo sabemos. El tipo se emociona ante el vuelo de una golondrina. Sin embargo, a los efectos artísticos, no, el fontanero. Claro, Yo claro. creo que la sensibilidad la tenemos todo, el tema es cómo la llevamos, cómo la podemos Sí, manejar. al final es algo humano, quiere decir, em, es algo inherente al ser humano, el poder sentir, en nuestro caso racionalmente también, ¿no? El ponerle, no sé si ponerle palabras o ponerle conceptos o etiquetas, pero podemos llegar a entender lo que nos está pasando. Queramos Muy verlo o bien, no, está pero bien, está bien, está bien, todos está podemos bien, está entender bien. lo que nos está Eh, pasando y al final cuando está bien, claro. vemos una obra de teatro, vemos una película, cuando Sí, realmente hay un compromiso de sensibilidad en ese actor, esa búsqueda de comprender al personaje que hablabas y ponerlo delante de una cámara, ponerlo delante de un público, es lo que llega al público. Es lo que el público dice, a mí me pasa eso. Ahí es exactamente. donde se produce la unión, ¿no? Y, y es muy interesante eso. Es muy mágico, ¿no? Es Sí, sí, tan claro. normal, realmente es tan normal, pero a la vez tan mágico. Sí, bueno, una de las magias mayores que tenemos y como un desafío también es que es una magia que comienza, que parece una verdad de perogrullo, pero que de hecho es así. Es una magia que comienza de función a función y termina de función a función. O sea, por ejemplo, cuando nos acercamos a un texto, a un personaje y lo desarrollamos, y lo ensayamos y tal, y lo ponemos en escena, esa sucesión ocurre genuinamente en todas las funciones. Suena raro, suena extraño, suena poco creíble, Ujú. suena más cercana a que sea una repetición de la emoción, no la emoción, que no es lo mismo. Ajá. Suena más cercano a eso, sin embargo la búsqueda es que no se repita, que ocurra, para Eso poder es. tener la sensibilidad en ese punto. Bueno, ese es nuestro desafío, que, que es un viaje, es un Viaje. desafío. No quiero repetir aquello para mostrarte este, como Aplauso. fue efectiva. Claro, 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 Tuvo que fue efecto, tuvo efectivo esa efecto. situación. Claro, tuvo efecto, entonces voy a repetir. No, 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 no. Séme honesto, no, no me lo repitas. Así que ocurra, que ocurra. Volvemos a la larga introducción que hemos tenido del cómo estás y que nos ha llevado a Sí, hablar de la verdad.
Sí, 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 sí. Volvemos a la verdad Muy y bien, a la muy honestidad, bien, que es donde está la verdad, ¿no? muy bien, claro, sí, sí, tal Si cual, tal alguien, cual. si hay una persona que quiere encontrar cuál es la verdad de lo que le pase, si prueba a ser honesto, llega. Ah, mira qué lindo eso, me gustó. Si se es honesto, se llega. Pero ahí es donde está la valentía. Porque la valentía de ser honesto con uno mismo, ojo, eso es un viaje también, como cada función, Caramba, un viaje. claro, 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 claro. Y ahí es donde está el público. Eso es lo que el público ve cuando ve la historia que se le está contando. Está viendo un actor, está viendo una actriz, está viendo una historia que puede ser la que le pase a él y yo creo que en alguna parte de dentro conecta con esa honestidad. Cuando se toca esa fibra ay, es aquí. Es, igual luego no voy ahí, ¿eh? Pero en ese momento, tac, ¿no? Ahí está el teatro. Y bueno, pero hay una especie de función terapéutica en eso también, Ujú. en los dos sentidos. Hay una especie, sí, sin aplicarlo como terapia, pero es una especie de Exacto. función terapéutica. El hecho de sentarse a que te introduzcan así, tac, y te claven ese estado para que te revises, para que te toque. Y sí, Es algo te un, tiene que pasar. Algo es te tiene que un, pasar. em, es una especie de te hago ver Te hago ver, por un te hago ver, momento. Te sí, hago ver sí. por un momento que esto puede Sí. pasar, ¿no? Es más, para ponerlo en un plano más humilde, espero que te haga ver. Espero que te haga ver. Espero que te haga No, ver. Claro, el te hago ver nunca puede ser un objetivo. Para nada. claro, 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 claro. No, Ojalá, no hay un objetivo al que claro. llegar con respecto No, no, tal a cual, función público, actor tal público. cual, No hay un tal cual. objetivo para con el público. Pero sí que nos mueve mover corazones. Sí, 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 sí. Sí que nos mueve el hecho de si de 70 personas que han venido a ver esto, yo puedo hablar con 3 y hay 3 que me dicen, oye, de verdad, me has dado un sartenazo, me has dado un golpe aquí. Claro, ya está. Cada uno es libre Claro, de sí, mover ahí sí, lo sí. que quiera. Sí, 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 sí. Bueno, Eso y en eso es. estamos, en eso estamos. Ahora es como decíamos al principio, hay una especie de paréntesis donde lo que estamos haciendo ahora es una especie de terapia, porque es todo lo que ocurrió hasta ahora, Ujú. todo lo que ocurrió hasta ahora. No quiero volver a tocar el tema de incertidumbre, pero no tenemos la certeza de cómo va a continuar. Claro. Estamos en un paréntesis tan preocupante que decimos, ojalá aquello que por lo que atravesamos vuelva a ocurrir pronto, por varios motivos. Uno es el sustento, pero otro también por la cuestión que de la necesidad de seguir haciendo de seguir contando con esa máscara que nos cubra. Pero ahora es un paréntesis que no tiene un horizonte claro. No hay. No hay. No sé en tu caso, en mi caso había funciones, por supuesto, antes de la pandemia que se cancelaron, un proyecto en el que estábamos, en el que se frenó por completo, totalmente, que no sé qué ocurrirá con él, que iba a ser el sustento de los próximos 3 4 años. Eh, bueno, Ahí está. ahí está, sí, sí. Veremos cómo este paréntesis ya sabemos cuándo se abrió, acá se abrió el 19 de marzo y veremos hasta cuándo es, no podemos aventurar nada. Es Volviendo al principio, sin queja, es lo que hay, es lo que hay. lo que toca ahora no, no se puede mirar más allá de mañana, casi, ¿no? No hay No como para, planificación posible, de ninguna no hay un manera, de ninguna horizonte, manera. no hay un horizonte claro, un horizonte seguro, un horizonte controlado. No hay. Y No hay. eso, y la dificultad de encarar, por eso me encanta esto que vos tengas esta facilidad de proyecto, porque, a los efectos de esta actividad, no hay proyecto posible, no hay proyecto, no puedo empezar a ensayar algo que no sé qué va a ocurrir. Una de las últimas actividades que se va a habilitar es el teatro, una de las Sí. últimas.
Y no es como dicen, bueno, pero puede ser que sea fila de por medio o asiento de por medio. Eso es para los grandes teatros. Particularmente no es mi caso, no es mi caso. Si a los teatros pequeños a los que yo suelo llegar a hacer funciones, le pones una silla de por medio, bueno, es una reunión familiar casi, Claro, claro. con respeto. Sí, Entonces, para otros puede llegar a ser. por no hablar de la supervivencia también a nivel económico de esas salas pequeñas, ¿no? Obvio, ni hablar. Acá han caído, me imagino allí también, han Sí, caído, pero como moscas, como moscas. sí. Sí, porque ya son salas que en el día a día van bastante apretadas. En el caso de Madrid, Totalmente. en el caso de Madrid, que tú conoces también, eh, ¿Cuántas? hay muchas salas pequeñitas. Hay muchas salas Claro, pequeñitas que son como decirlo, la cuna o la cantera, ¿no? De muchos totalmente, actores y sí. actrices que estamos tratando de dedicarnos a esto y tenemos ese espacio para poder hacerlo. Y sería una pena que fueran desapareciendo, ¿no? Porque al final es donde, aparte de que es una opción de teatro maravillosa, Sí, con ese número de espectadores también, es una manera también donde se trabajan y empiezan a trabajar y empiezan a aprender y empiezan a experimentar, que es donde más vas a progresar como actor, que sí, es haciendo, es interpretando, es subiéndote a un escenario con público, ahí es donde va la mayor experiencia, aparte de cualquier formación que puedas hacer. En mi caso yo no tengo prácticamente formación teatral, como quien dice, pero mi mayor formación teatral han sido la cantidad de horas de escenario, de decir exactamente. sí a este Claro. proyecto, sí a este proyecto, sí a este proyecto, estar ensayando 3 a la vez, pero sobre todo en los principios estar, todos, prácticamente cada día, un ensayo es escenario. Sería una pena que yo confío en que igual ahora va a ser un momento complicado, va a ser difícil, pero el teatro, con el teatro no ha podido nada en la historia. Es muy No, no, antiguo no, no, sin duda, sin y duda. seguirá porque es Sí, necesario. Es sí, sí, necesario. sí, sí, sí. Es Sí, sí, necesario. sí. Y Por mucho aún que después cambie el hasta mundo, haciéndole caso. Sí, sí, por sí, mucho sí, que sí. cambie el mundo, si cambiara el mundo radicalmente de aquí a 2 años, no lo sé, por toda esta movida, Va a seguir estando, seguirá va a seguir siendo estando. necesario. Sí, 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 Seguirá siendo sí, sí. Aún necesario haciéndolo en casas. contar historias, seguirá siendo necesario mostrar sentimientos, tocar corazones. Siempre, eso va a hacer falta siempre. Sí, sí, sí. Como la música. Eso es. El arte en general. Es que en general es inimaginable que deje de haber conciertos con 140 músicos o 150 músicos en escena, con un coro de 130 tipos. Es imposible pensar eso. Claro. Va a volver a ocurrir. ¿Cuándo? No sé, pero Mm, va a volver a ocurrir. volverá. Gerardo, muchísimas gracias. Placerazo. Ha sido un viaje de... ¿Cuántos kilómetros nos separan ahora mismo? ¿Cuánto habrá de Argentina aquí? ¿Serán 10.000? 10.000. Ahora nos fijamos. Bueno, Creo que desde Buenos Aires, creo que de Buenos Aires a Madrid, o 7.000. Ahora nos fijamos, no nos fijamos. Y vale. después hay que sumarle los 2.000 que hay desde Buenos Aires hasta acá, hasta Bolsón. Que no son pocos. No son pocos, No no, son es un pocos. número, claro. Sí, 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 es un viaje de... En coche es de un día, un día viajando, claro. Pero seguramente con buen paisaje. Es que es hermoso, Ya. claro, es muy lindo. Sí, 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 sí. Aparte viajar en carretera para mí es de lo más grande que hay, es hermosísimo. Me provoca mucho placer, mucho placer. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Esto ha sido un viaje lindo por carretera Me también. encantó. Dale, me encantó. Un gustazo y estamos en contacto como siempre. Pablito, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Gerardo. Chao. Igual. Chau, 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 chau. Un grupo de ranas iba atravesando un bosque y dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo.
El resto de las ranas se reunieron alrededor del hoyo y cuando vieron lo profundo que era, les dijeron a las 2 ranas que habían caído que se dieran por muertas. Las 2 ranas ignoraron los comentarios y trataron de saltar con todas sus fuerzas para salir del hoyo. Las demás seguían diciéndoles desde arriba que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que las otras ranas estaban diciendo y se dio por vencida. Se dejó caer al suelo y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Nuevamente, el grupo de ranas le gritaron que ya no sufriera intentando salir y que lo mejor era que se dejara morir. La rana saltaba más y más fuerte y finalmente logró salir. Esta rana era sorda y no le era posible escuchar la súplica de las demás. Ella pensó que sus compañeros estaban animándola todo el tiempo.